del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mis oídos, por tanto me tocaré todos los días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es Dios, es nuestro Dios. Jehová guarda los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, oh, del ángel, y mi pie de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Reí por tanto a ver que estás afligido en gran manera. Y dije, en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. Que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todos sus pueblos. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú estás roto de prisión. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todos sus pueblos. Todos en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Vive Dios, poderoso es el Señor. Por aquí, ¿verdad? En esta preciosa noche de este día nos estará dirigiendo nuestra hermana Gutiérrez, Marta Gutiérrez. Se encuentra aquí, vive Jesús. Pase, aleluya, hacia adelante, vive Jesús. Gracias, Jesús. Y que le dé al Dios todo lo que ella tenga. Vive Jesús, qué lindo Dios. Poderoso Jehová. Gloria a Cristo. Vive Dios. Él es real, a tu Te nombre, adoro, gloria. Dios. Vamos a acompañarlo. Aleluya. Gloria. Mi alma adora al que vive. Alabanza, Dios. El merecedor de toda la alabanza. Gloria, gloria. Te Aleluya, adoramos, te gloria. adoramos, Jesús. Te engrandecemos tu nombre. Gloria a Dios. Él es real. Alábale que él vive. Vive, vive Aleluya. Dios. Te adoramos, Dios. Alabado sea Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Dios. Bendecido el Santo de Israel. A su nombre gloria. Mi alma adora al que vive y reina por los siglos. Eres digno de trabajar. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Mi alma adora al que vive. Santo Jehová, aleluya. Alabanza. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Te adoramos, Maestro. Alabado sea Vive Dios. Jesús. Gloria a Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Vive Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Quién dijo que no había? Aleluya. Santo Jehová. ¿Quién dijo que no había victoria?
Gutiérrez, Amén. y sus preciosas alabanzas, vive Dios, Gloria a aleluya, Cristo, para su Jesús. Dios y para nuestro Dios, aleluya, Dios Jesús. Gracias te damos, mi Señor. Gloria a Dios. En este día, ¿verdad? No tengo nadie para los enfermos, pero esperar que el hermano copastor pase por aquí, el hermano Juan Lavoy, y tenga la oración por los enfermos. Aleluya. Vive Jesús. Gloria a El Jesús. hermano Johnny se prepara para que le dé lectura. Vive Jesús. A la lección de hoy. Amén. Gloria a Dios, santo el que vive. Vive Dios. Y adoramos a Jesús. Dios les bendiga. Amén. Dios bendiga más. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Si hay alguna petición, gloria a Jesús. Vive En Dios. esta hora, pues, vamos a orar por los enfermos. Gloria a Jesús. Yo voy a orar por el hermano Miguel, un hermano que me llamé, que Marchal me dijo que lo llamara. El Señor y está en la casa enfermo. Yo que pidieron la oración cada vez que hicieran la oración por el enfermo, que siempre lo mencionaran. Gloria a Jesús. Ahora Señor, también pido la oración por el hermano Águedo Lavoy, verdad que estamos orando todo el tiempo. Yo tengo 44 años de convertido, pero estoy orando 44 años por el hermano Águedo. Pero mientras hay vida y esperanza, ¿verdad que sí? Gloria a Jesús. Para venir. Amén. Rosa Rivera, al Señor Manuel Edwin. Que pase por aquí para que oren por usted. Hermano Johnny, ore por hermano Edwin, que pasa por aquí para Norma. Amén, por fortaleza, ¿verdad? Amén. Alguien más, hermana, por su familia, por su familia. También, hermano. Amén, por hermano Marcial también, ¿verdad? Gloria a Jesús. Y nuestro pastor, a pesar que ¿verdad? Él viene, pero también debemos seguir orando por él, la vida pastoral, gloria a Dios, y por todos los hermanos, gloria a Dios, por la iglesia en general. Gloria a Jesús, santo el que vive. Vamos a seguir orar por nuestros hermanos, al Señor, y por los que están, gloria a Jesús, enfermos, gloria a Dios. Padre eterno, Dios de infinita bondad y misericordia, ante tu presencia estamos, mi Dios, dándote gracias, Padre amado, en estos momentos tan lindos nos concede estar nuevamente en tu casa para adorarte sin tu nombre, Señor. Dios que está, Dios mío, en las redes sociales, si hay algún enfermo también, Dios mío, sánalo, para gloria de tu nombre, Señor. Para Dios, sí, tan solamente instrumento tuyo, Padre Celestial. Aleluya, que eleva esta oración, este clamor a favor de los hermanos, Dios mío, por cada petición mencionada, Padre Celestial, por fortaleza, por la amiga hermana Norma, Señor. Aleluya, por Miguel, Señor, aleluya, que está en la pintura del cuerpo, Dios mío, que tú te glorifiques, Señor, que seas tú sanando, para amado, para Marcial, para Rosaya, Dios mío, para tu palabra, tu pastor también, que seas tú, Dios mío, obrando, siguiendo, sanando, aleluya, poniendo órganos nuevos, Señor, en cada uno de tus hermanos, Padre Celestial, que seas tú, Dios mío, tomando control absoluto, Padre Celestial, como embajador de Jesucristo, y como instrumento tuyo, Padre, ponemos todo en tus manos, Señor, porque tú eres la gloria y tú eres la alabanza, el que sale, el que liberte eres tú, Señor. Por eso en esta hora, Dios mío, llevamos esta oración, este clamor a favor de nuestros hermanos, aleluya, esperando Dios, que seas tú sanando, libertando, rompiendo cadenas, Espíritu Santo, manifiéstate, para la gloria de tu nombre. Sabemos que para ti no hay distancia, Padre, tú eres el mismo ayer por los siglos, Señor, el mismo Dios que dividió el lugar rojo, Señor, el mismo Dios que nosotros servimos y clamamos a ti en esta hora, aleluya, el mismo Dios que levantó, aleluya, a su pastor de muertos y hablamos la muerte de fuego de sangre, Dios mío, también, Señor, el mismo Dios que estamos clamando a ti, Señor. Por eso, Padre, enfocamos ese clamor, aleluya, a través de Jesucristo, el cual llevó esta enfermedad por su curado, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, Dios supliqué, te lo pedimos, Señor. Lo declaramos hecho para la gloria de tu nombre, Señor. Te damos gracias, porque yo sé, Padre, que tú eres el clamor de tu pueblo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Nuestra hermana Rosa. Qué lindo Dios, aleluya, vive Jesús. Aleluya. Creo, hermano, que está hecho por fe, aleluya. Amén. Yo lo creo por fe que está hecho, vive Dios, aleluya. Aleluya. Poderoso Dios, poderoso Jesús. Qué lindo es el Señor, Gloria a Cristo. aleluya. El Cristo de los milagros no ha pasado, vive Jesús, Gloria a Dios. aleluya, Dios. Es el mismo ayer y hoy por los siglos. Así que no cambia, lo que cambiamos son los hombres hasta nosotros. Vive Jesús. Que el Señor me les bendiga aquí por el hermano Johnny, ¿verdad? Amén. Por la lectura de la palabra, de la lección de este día. Vive Jesús.
Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, alabado Dios, aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga más. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. En esta noche damos gloria a Dios, aleluya, y la oportunidad que nos da de una vez más estar en su casa de oración. Alabado Dios, aleluya. Así, le damos la bienvenida a todos los hermanos que están a través del Facebook Live. Saludamos a cada uno de ellos y todos los amigos que en esta noche nos acompañan. Alabado Dios, aleluya. Saludamos a nuestro pastor. Alabado Dios, aleluya. Y que Dios le siga dando fuerza para que se recupere. Alabado Dios, aleluya. En esta noche pues tenemos la lección número 3. Quiero dejar saber que los expositores pues todavía están trabajando en eso allá en Florida. Así que por eso no, los hermanos todavía que hemos dado los de los maestros todavía no lo han recibido. Estamos esperando en ello, pero ya pronto lo tendremos. Pero en esta noche seguimos con la lección número 3 de nuestro expositor, alabado sea el Señor. El tema de la lección es Melquisedec, tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote, alabado sea, aleluya. Melquisedec, tipo de Cristo, sumo sacerdote, alabado sea, aleluya. Santo Jesús. En esta noche tenemos el pensamiento central. Nuestra hermana Madre Nieves, ya no está aquí, ¿verdad? No. Amén, alabado sea el Señor. Hermana Norma, ¿puede leer el pensamiento central? Los cristianos estamos bajo un mejor pacto que el de la ley, por tanto, tenemos en Cristo un mejor sumo sacerdote. Aleluya. Texto ahora de nuestra hermana Nancy Matos. No tiene la lección. Ok, el texto audio es 1 Timoteo 7:25. Alabado de aleluya. ¿Alguien quiere el expositor? Dios, la lección. ¿Lo puede leer? Hermano Mauricio, ¿lo puede leer? Sí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Amén, Aleluya. alabado de aleluya. Así que ese es nuestro sumo sacerdote. En esta noche vamos a hablar acerca de lo que es un sumo sacerdote y en qué manera Melquisedec en la palabra de Dios tipifica a Cristo, alabado sea el Señor. La lección se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 7, y comenzamos con los versículos del 1 al 4, y luego seguimos con los versículos del 22 al 28. Repito, Hebreos capítulo 7, versos 1 al 4, y luego continuamos con los versículos 22 al 28. Y leemos así a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. En asimismo dio a Abraham los siervos, de todo cuyo nombre se significa, primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Un padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham de cambiar cambió diezmo de botín. El 22 dice así: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser justos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Con lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote
nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por los pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Todos, porque la ley constituye sumo sacerdocio y debe pero la palabra de juramento dio a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Aleluya. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ese es nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, un sumo sacerdote perfecto, alabado Dios, aleluya. Dios le bendiga, alabado sea el Señor, nuestra hermana, amén. Así se divide la clase los niños y los jóvenes hacia abajo, alabado sea el Señor, aleluya. Y nuestro hermano Mauricio con nosotros en la clase en esta noche. Alabado Dios, Dios le bendiga, hermanos, aleluya. Amén. Gloria a Jesús, Vive Dios, aleluya. gloria a Cristo, Él vive. Mi alma engrandece al Altísimo y adoramos a Jesús. Aleluya. Dios me lo bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Santo, santo el que vive. Y adoramos a Jesús. Gloria a Dios. Bueno es el Señor. Hermanos, que el Señor me los bendiga. Amén. Que el Señor me los bendiga más. Amén. ¿Cuántos se encuentran alegres y gozosos en esta noche? Amén. Gloria a Dios. Como decía el hermano Johnny, ¿verdad? En esta noche estaremos estudiando el estudio número 3. Yo sé que tal vez posiblemente muchos no lo tengan, pero la clase bíblica se encuentra en Hebreos, capítulo 7, versículo del 1 al 4, luego saltamos del 22 al 28, así para que nos vayamos entendiendo un poco mejor acerca de lo que se va a tratar la clase en esta noche. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bueno es el Señor. Pero verdad, antes que todo, les quería dar un saludo a cada uno de ustedes, dándole las gracias por haber llegado en este día, a cada uno de aquellos que en esta noche nos están observando, verdad, por vía Facebook, sabiendo que la palabra no tiene límites, puede llegar a cualquier parte del mundo, gloria a Dios. Y gracias, verdad, a esa inteligencia de que ahora pues no hay que mover mucho para que pueda llegar a todos los lugares, especialmente a aquellos que no conocen la palabra del Señor. Y en esta noche pues tuve el placer, verdad, de ser el escogido para dar la clase que me tocaba, y bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una breve oración para el inicio de la clase de esta noche, ¿verdad? Sabiendo de que nosotros no podemos hacer nada. Todo lo que hacemos debemos de ponerlo en la mano de Cristo, porque sabemos que Él es el centro de todo lo que nosotros hacemos. Oremos por la clase de esta noche. Padre bueno, en esta hora, Señor, nos presentamos ante ti, Señor, dándote la gloria y la honra, Señor, porque solo tú te la mereces, Señor. En esta hora, Padre bueno, nos presentamos ante ti, Señor, poniéndonos en tus manos, Señor, pidiéndote, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control en esta noche, Señor, que seas tú, Padre bueno, derramando tu Santo Espíritu, Señor, sobre esta persona, Señor, la cual tú escogiste en esta noche, Señor. Sé que sin ti, Señor, yo nada puedo hacer. Pero tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, me puedes usar, Señor, para hacer de bendición a aquellos que en esta noche nos están escuchando, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control, Señor, guiándonos, Señor, y siendo un canal de bendiciones para todos aquellos que en esta noche nos ven por vía Facebook. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios, santo tú eres, como dijimos, ¿verdad? Un saludo para todos aquellos que nos ven por Facebook.
Un saludo para mi pastor Antonio Martínez, que sabemos que se encuentra en el hogar debido a su salud, pues él no se encuentra aquí. Pero continuamos orando por ellos, ¿verdad? Para que un día ellos puedan estar aquí con nosotros también. Un saludo a la hermana Saya, que me dijo también de que necesitaba oración por fortaleza, ya que sabemos que la situación que ella está pasando pues no es fácil. Sabemos que cuando alguien se encarga de su ser querido, ¿verdad? Necesita dedicar el tiempo 24/7, y cuando nosotros hacemos eso pues terminamos cansados, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero bueno, le damos la gloria y la honra al Señor, porque Él es el que le da la fuerza y la fortaleza para que pueda hacer todo eso. Gloria a Dios. Y como dijimos, vamos a estudiar la clase número 3. No sé si todos lo tienen, pero este es el folleto que estaremos usando en esta noche. Gloria a Dios, santo tú eres. Y el tema de esta noche es Melquisedec, tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Gloria a Dios. Un tema muy interesante, ¿verdad? Porque si nosotros nos enfocamos, me imagino que todos tal vez tuvimos un poco de tiempo para poder leer la clase que vamos a estudiar en esta noche, y podemos ver acerca de qué se trata esta clase. Podemos ver, ¿verdad?, de que aquí se habla de un personaje que no es muy conocido, un personaje de que, como dicen, ¿verdad?, entró en la palabra de Dios, pero entró y salió. No se dice mucho acerca de él, gloria a Dios, pero sabemos que por algún motivo el Señor lo puso ahí para hacer enseñanza de lo que iba a venir en un futuro, gloria a Dios. Sabemos que este es un tipo de Cristo, algo de que iba a venir en un futuro, era la sombra de lo que venía después, gloria a Dios. Nuestro sumo sacerdote, qué bueno es el Señor. Base bíblica, Hebreos 7 del 1 al 4, luego saltamos del 22 al 28. Los objetivos dicen así: describir las características de Melquisedec que aluden a Cristo como sumo sacerdote. Es bien interesante, ¿verdad?, estudiar un poco de este personaje. Sabemos que desde el principio de la Biblia, Dios comenzó a hacer un sacrificio desde el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque al caer el pecado en la humanidad, era necesario que se hiciera un sacrificio, y ese sacrificio era la sangre del Cordero, gloria a Dios. Una sangre que solo podía cubrir el pecado temporario, gloria a Dios. Sabemos que desde el principio en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, Dios hizo un sacrificio cubriendo a las primeras dos personas con una cubierta que le puso de unos animales. Ese fue el primer sacrificio que se hizo, que se explica en la Biblia. Si nosotros ponemos atención, podemos ver desde que Dios tenía ya todo planeado desde un principio. Sabía de que el hombre iba a pecar, pero el hombre al pecar se iba a apartar de Dios, porque eso era lo único que mantenía la comunión desde un principio, ¿verdad? Adán y Eva tenían esa comunión día a día, ¿verdad?, minuto a minuto con Jehová, gloria a Dios. Pero al pecar, la presencia de Dios se apartó de ahí. O sea que ese lazo que unía a la humanidad fue roto, gloria a Dios, debido al pecado. Podemos ver que el pecado es lo único que a nosotros nos separa de la presencia de Dios, gloria a Dios. Bueno tú eres. El número 2 dice interiorizar la correcta actitud ante la meditación de Cristo a nuestro favor. Interiorizar, o sea, debemos de tener interés, gloria a Dios, para tener una correcta actitud ante la meditación de Cristo. Sabemos de que nosotros sin Cristo no vamos a ninguna parte, gloria a Dios. Sabemos de que podemos hacer tantas cosas, pero ¿de qué nos sirve hacer todo si no tenemos a Cristo en nuestra vida? Gloria a Dios. Y eso es lo que pasaba conmigo. A veces yo decía tener todo, pero no tenía nada, gloria a Dios. Porque un hombre sin Cristo es caso perdido, gloria a Dios. Pero gracias a Dios, ¿verdad?, de que me encontró, gloria a Dios. Me encontró, porque el que andaba perdido no era él, sino que era yo, gloria a Dios. Pero el amor y la misericordia del Señor pues nos alcanzó. El número 3 dice debatir, dice, la conducta cristiana como fruto de la intercesión
de Cristo a la diestra de Dios. Sabemos desde el principio, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios fue sacado de Egipto, era necesario de que hubiera un intercesor, gloria a Dios. Y Dios desde el principio escogió a una tribu que era la de Leví, de donde salieron los sacerdotes, gloria a Dios. Pero esos sacerdotes no era directamente toda la tribu, sino que era nada más siguiendo la línea de Aarón. Los descendientes de Aarón eran los que iban a tomar ese puesto de sacerdotes. Los demás solo iban a ser ayudantes, porque sabemos desde que del principio andaban nómadas en el desierto, gloria a Dios. O sea que ellos se movían de un lugar a otro. Entonces los levitas eran los que eran encargados de todas las cosas de Dios, o sea, de todo el mobiliario del templo, gloria a Dios. O sea que lo movían de un lugar a otro, el tabernáculo, gloria a Dios, porque no era un lugar fijo donde se mantenía, sino que durante 40 años anduvieron errantes en el desierto, gloria a Dios. Pero todo eso fue para prueba, para poder ver cómo iba a actuar el hombre. Nosotros sabemos desde que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, muchas veces traemos todo eso de afuera, gloria a Dios, y se nos hace muy difícil dejarlos. Algunas cosas tal vez son fáciles para mí, otras cosas sean fáciles para ustedes, pero no para todos se nos hace igual. Pero sabemos que con la ayuda de Cristo todo se puede, gloria a Dios. Y ese fue el caso, ¿verdad? De que habían sido rotas la comunicación entre Dios y el pueblo y la humanidad. Entonces Dios decidió escoger un pueblo. ¿Para qué? Para que le sirviera a Dios, que fueran ejemplo al mundo. Gloria a Dios. Pero de ese pueblo Él escogió, como dijimos, ¿verdad? Una tribu, la cual iba a ser encargado del tabernáculo. Pero podemos ver desde la línea de Aarón, solo ellos y la familia de él podían ser sacerdotes. Gloria a Dios. Santo tú eres. Mi alma te bendice y te alaba. En la línea de Aarón, solo podían ser sacerdotes los hijos de él, no toda la tribu. O sea que cuando Aarón o cualquier otro sacerdote fallecía, tenía que continuar un hijo de ellos con el mismo oficio, gloria a Dios. O sea que el sacerdocio no lo podía ejercer cualquiera. La heredad de los levitas era servir a Dios. O sea que cuando ellos entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Cada quien recibió parte en ese lugar, excepto los levitas, porque la heredad de ellos era el mantenimiento del mobiliario del Señor. Gloria a Dios. Santo tú eres. Santo tú eres. Mi alma te bendice y te alaba. Los hijos de Aarón eran Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Según leía yo la escritura, dice que supuestamente cada vez que el padre moría, el que le iba a proseguir en el oficio era el hijo mayor. Pero dice que los primeros dos, el primer hijo, el primogénito, y el segundo, dice que hicieron juegos extraños en el Sinaí. Cuando eso sucedió, pues ellos fueron muertos. Entonces ninguno de ellos pudo seguir con el sacerdocio. Pero había otro más, que era Eleazar. Eleazar era el que iba a seguir después el sacerdocio, después de Aarón. Gloria a Dios. Bueno tú eres. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cada vez que alguien fallecía, pues el hijo primogénito es el que continuaba con el sacerdocio. Gloria a Dios. O sea, de que no podía permanecer para siempre. Por eso es que hubo necesidad de que se le diera una ley al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para poder ser guiados. No para perfeccionarlos, ni para vivificarlos, sino que para ser guiados. ¿Guiados en qué? En que ellos pudieran ver los errores que ellos cometían, pero no podían ser vivificados, porque la ley lo único que les hacía era dirigirlos por el camino correcto. Gloria a Dios. Santo tú eres. Mi alma te bendice y te alaba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo tú eres. Hermano Juan, léame el pensamiento central. Gloria a Dios. Bueno tú eres. Aleluya, dice el pensamiento central.
los cristianos estamos bajo un mejor pacto que el de la ley. Por tanto, tenemos en Cristo un mejor sumo sacerdote. Aleluya. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues, amén. Está hablando, antes, pues, los sacerdotes pues hacían un sacrificio una vez al año y empezando ese sacrificio, inmediatamente cuando salían de ahí, de ese sacrificio, ya el pueblo era pecador. Pero ahora, el sacrificio que hizo Jesucristo, lo hizo una vez para siempre, gloria a Dios, ¿verdad? Como dice aquí, tenemos un Cristo, un mejor sumo sacerdote, ¿verdad? Porque antes, como usted está hablando, se morían, antes eran aproximadamente, hubieron 184 sacerdotes, ¿verdad? En todo el Testamento, pero vemos ahora que Cristo lo hizo una vez para siempre, como sacerdote, ¿verdad? Como vemos a Melquisedec, el tipo de Cristo, gloria a Dios, que no tenía principio ni fin, ni tenía genealogía tampoco, gloria a Jesús. Y vemos a Cristo que fue también como Melquisedec, que, ¿verdad? Que fue sacerdote y también el Salvador del mundo, que se sacrificó para que nosotros, por medio del sacrificio, una vez para siempre, no como el Antiguo Testamento, que usted estaba diciendo que murió un sacerdote y tenía que venir otro, pero el sacerdote tenía que venir otro, pero aquí, cuando Cristo murió, tan solamente él murió y no quedó allí muerto, sino que al tercer día, a ese Señor se la subió al tercer, aleluya, al tercer cielo, gloria a Dios, y ahora él, aleluya, nuestro Salvador y sacerdote para siempre, ¿verdad? Que ahora no tenemos, como ahora hay muchos sacerdotes, pero ya esto no existe, porque Cristo es el único mediador entre los hombres y sacerdote para siempre, y que por medio de él ahora que tenemos la salvación, un solo sacrificio. No hay más sacrificio que buscar. Por medio de Cristo que somos salvos, no hay sacrificio. Gloria a Dios, como nos dice aquí. Entonces, Cristo es un mejor sumo sacerdote, ¿verdad? Que se dio a sí mismo, cuando fue maculado, y ahora es el que intercede por quién, por todos nosotros. Amén. Es bien interesante, ¿verdad? Ver desde el principio, cuando Aarón empezó su sacerdocio, hubo un tiempo que cada vez que alguien fallecía, desde ese transcurso hasta Caifás, que era el sumo sacerdote que se encontraba en el tiempo de Jesús, pasaron, dice, 84 sumos sacerdotes. O sea, ¿qué es lo que podemos ver en eso? De que la divinidad del sacerdote no era perfecta, sino que era imperfecta. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien moría tenía que seguir un sucesor. Gloria a Dios. Pero dice que era necesario de que viniera un sumo sacerdote que nos llevara desde el principio hasta el fin. O sea, alguien que no tenga fin. Estos sacerdotes pues tenían un principio, nacían tal día, tal vez duraban 100, 150 años y después de ese tiempo tenían que poner otro nuevamente. Pero con Cristo sabemos de que Él murió en la cruz del Calvario, como dijo el hermano Juan, Él murió, resucitó. Ahora nosotros ya no tenemos necesidad de hacer otro sacrificio más, porque Él lo hizo en la cruz del Calvario. El sacerdote era necesario, dice, de que Él hiciera un sacrificio a diario por los pecados del pueblo. Gloria a Dios. Pero también teníamos otro más que estaba encima del sacerdote, que era el sumo sacerdote. Era el único que podía entrar en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Pero para él entrar, dice, a ese lugar, tenía que hacer un sacrificio, primero de un animal por él, porque era un hombre pecador. Pero después tenía que hacerlo por el pueblo para poder él entrar. Pero si vemos la diferencia entre un sumo sacerdote y Jesucristo, Jesucristo no hizo ningún sacrificio por él. ¿Por qué? Porque él no era un hombre pecador. Dice que él era sin pecado y sin manchas. Gloria a Dios. O sea que esa era la gran diferencia que había. Que todo sacerdote era necesario que hiciera un sacrificio para poder agradar a Dios. Pero en ese caso, el sacrificio fue él mismo. Gloria a Dios.
bendecido sea tu nombre. Y por eso podemos ver, ¿verdad?, de que esa es la diferencia de que hay entre Cristo y los sacerdotes del antiguo pacto. Gloria a Dios. Y Melquisedec, podemos ver de que aquí en el tema dice Melquisedec, tipo de Cristo. ¿Por qué tipo de Cristo? Porque tipo es como un ejemplo de algo que iba a venir en un futuro. O sea, dice un tipo. O sea, Melquisedec estuvo mucho antes de Moisés, mucho antes de Aarón. O sea que podemos ver de que desde Aarón en adelante tenía que ser un sucesor de los levíticos para poder ser sacerdote. Pero podemos ver el caso de Melquisedec, que este no era de ninguna línea de las tribus. Este era un hombre de afuera, o sea que él no pertenecía a ninguna tribu. Y esa es la diferencia que hay entre él y Jesucristo, porque la palabra dice de que debía de ser sucesor de los levitas para poder ser sumo sacerdote. Pero si podemos ver, Jesucristo no pertenece a los levitas tampoco. Gloria a Dios, porque si sabemos, él pertenece a la tribu de Judá, o sea, no es levita. O sea, esa es la diferencia que hay entre el levita, que tenía que ser un sucesor, pero para romper con esa ley, porque la ley era débil, era necesario de que viniera otro, pero de un origen diferente, y ese era de la tribu de Judá, que es donde descendió Jesucristo. También era un rey cananeo y de Salá, de Jerusalén. Entonces, también como un rey, la cosa que hablan fuego y lleva los tiempos. Era un rey, pero el orden de Dios. Sí. Eso es lo que significa la palabra Melquisedec. Melquis dice que significa rey, y Sedec justo, que era un rey justo. Pero también dice que era rey, dice, de Salem. Salem dice que es, y lo que significa es paz. O sea que era un rey de justicia y un rey de paz. Podemos ver de que esos dos argumentos son los que continúan con Jesucristo, porque sabemos que Jesucristo es un rey justo, un rey de paz. Él es el único que nos da la paz cuando nosotros venimos a los caminos de Dios. Nosotros venimos, como dice, ¿verdad? Cuando venimos a los caminos de Dios, venimos todos turbados, todos extraviados. No sabemos ni para dónde vamos. Pero cuando venimos aquí, nosotros podemos encontrar esa paz que solo Jesucristo nos la puede dar. Gloria a Dios. Y esa era la tipología, ¿verdad? El ejemplo que están poniendo de Melquisedec, porque era lo que iba a venir en un tiempo futuro. Pero también me asombra bastante, porque también dice Melquisedec, dice que no sabe de dónde vino ni de dónde salió. Gloria a Dios. Según estudiemos en la Escritura, vamos a ver lo que la Escritura dice. Y eso es lo que nos dice, que nadie sabe de dónde viene, y solo tuvo dos partes en la Biblia. Dice que fue en Génesis y fue en el Salmo 104, 110, versículo 4. Y podemos ver, ¿verdad?, de que son las únicas dos partes que se menciona el nombre de él. Ahora se menciona nuevamente en hebreo, pero eso es nada más solo un repaso de lo que ya estaba hecho desde un principio. Gloria a Dios. Bueno tú eres. Gloria a Dios. Santo tú eres. La enseñanza dice: los creyentes debemos agradecer la meditación de Cristo a la diestra del Padre, pues desde allí intercede siempre, dice, a nuestro favor. Gloria a Dios. Podemos ver, ¿verdad?, de que el sacrificio que hizo Jesucristo, sabemos de que Él fue el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Rey de paz. Gloria a Dios. Pero ahora Él se encuentra, dice, sentado a la diestra del Padre. Fíjense la diferencia que hay entre el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo. Dice que él entraba y él tenía que hacer lo que iba a hacer y afuera, porque si permanecía mucho tiempo hasta podía morir adentro del lugar santísimo. Pero en cambio Jesucristo dice que él entró, dice, y se sentó
en el lugar santísimo. O sea que podemos ver la diferencia, que el sumo sacerdote, por ser débil, por ser pecador, él tenía que entrar y salir ligero, pero Jesucristo entró, dice, de una vez y para siempre. Gloria a Dios, porque aún está ahí, y ahora no solo está sentado a la diestra del Padre, sino que está, dice, intercediendo por cada uno de nosotros en todo momento. Cuando me acordaba de esa escritura que dice, está intercediendo por cada uno de nosotros, me acordaba cuando en el libro de Job dice de que llegaron los hijos de Dios y los hijos del hombre, que dice que llegaron y llegó Satanás también, dice, ¿a qué? A ponerse en contra de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Y podemos ver de que ahora nosotros que tenemos a Jesucristo sentado a la diestra, Él está ahora ahí abogando por cada uno de nosotros, porque como dijo el hermano Juan, Él murió por todos, no solo por mí, murió por cada uno de nosotros. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? De que dice que murió por todo el mundo. O sea que en ese todo incluimos cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Bueno tú eres. Mi alma te bendice y te alaba. Dice, al estudiar la palabra de Dios, dice, hallamos a Cristo, dice, en ella, por toda la Escritura. Si nosotros hemos escudriñado la Escritura, podemos ver de que se explica paso a paso de algo que iba a venir en un futuro. Por eso es que muchas veces, hay veces nosotros mismos nos preguntamos y decimos, pero ¿por qué el pueblo de Dios lo rechazó? Si en toda la Escritura se venía diciendo de que iba a venir un Salvador. El problema fue de que cuando Jesucristo vino, el pueblo se encontraba oprimido. Ellos lo que estaban esperando era a un rey, a un libertador, que los librara de la opresión que los tenían los romanos. Y al ver ellos de que era hijo de un carpintero, pues ellos no lo aceptaron. Pero el reino de él no era de venir a libertar a un pueblo literal, sino que él venía a liberar a un pueblo espiritual. Gloria a Dios, santo tú eres. Por eso es que a mí me llama bastante la atención cuando uno viene por primera vez y pasa enfrente a que oren por uno. Muchas veces la gente espera de que se haga una obra sobrenatural en el cuerpo de uno, pero nosotros debemos de saber de que cuando nosotros pasamos, lo principal es que nuestra alma se salve. Gloria a Dios, porque eso es lo que dice la palabra. Este cuerpo se va a quedar aquí, pero lo que nosotros debemos de tratar es de que nuestra alma no muera, que nuestra alma se vaya con el Señor. Gloria a Dios, porque dice que cuando en la resurrección, dice, Él nos dará, dice, un cuerpo nuevo. Gloria a Dios. O sea que este cuerpo ya de nada nos va a servir. Y esa es la fe que tenemos, ¿verdad? De que un día, así como Él resucitó con un cuerpo glorificado, un día también nosotros podamos hacer lo mismo. Cuando leemos la historia del encuentro entre Melquisedec y Abraham, dice, debemos hacer una pauta, dice, en la lectura. Me llama bastante la atención porque dice que cuando fue establecido el sacerdocio por medio de Aarón, dice que el pueblo debía de darle el diezmo a los levitas, a los sacerdotes, porque esa era la heredad que ellos tenían. Ellos no tenían ninguna propiedad en la tierra, gloria a Dios. Pero sin embargo, este Melquisedec del que se habla aquí, dice de que a él, a Abraham, le dio el diezmo. Dice, ¿el diezmo de qué? De lo que él venía, porque él venía de una guerra. Entonces él traía muchas cosas de esa guerra. Dicen que cuando salían en ese tiempo a la guerra, todo lo que ellos tenían, todo lo agarraban y lo agarraban para ellos. Entonces cuando él llegó, dice que le dio el diezmo, dice, a Abraham. Pero me ponía a pensar y digo, ¿cómo es que uno que no es sacerdote le está dando diezmo tal vez a uno que es más grande? Pero podemos ver la gran diferencia que hay entre Melquisedec y Abraham. Abraham iba a ser el padre de los que iban a ser sacerdotes, pero aún ellos no habían nacido. Entonces él dio el diezmo a uno que no estaba viviendo aún bajo la ley. O sea, el diezmo no se vino a establecer por medio de la ley. El diezmo se estableció desde mucho antes de la ley. Gloria a Dios, porque muchos piensan de que nosotros ya no estamos por la ley, pues ya no tenemos que pagar diezmo. Gloria a Dios. Abraham fue el que
Abraham le dio diezmo a Melquisedec. Supuestamente siendo a Abraham al que Dios llamó. Pero podemos ver de que cuando dice de que siempre el hijo mayor bendice al hijo menor. Pero siendo Abraham el de la promesa, dice que él le dio, dice, los diezmos a Melquisedec. O sea que él entendía de que Melquisedec era mucho mayor que él. Gloria a Dios. Y como dijimos, en la escritura no se habla mucho de él. Solo sale en 2 partes de la Biblia. Así como entra, así desaparece. ¿Por qué Dios hizo eso? Solo Dios lo sabe. Gloria a Dios. Muchas preguntas que se quedan, ¿verdad?, en el aire, y muchas veces nosotros no podemos responder, pero Él nada más lo usó como un ejemplo de algo que iba a venir en un futuro. Gloria a Dios. Santo tú eres. Dice, los seres humanos necesitamos la redención porque nacemos, dice, destituidos. Sabemos que en Romanos 3:23 es claro, dice que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque desde un principio nosotros venimos con esa herencia que heredamos desde los primeros 2 de la creación. O sea que todos somos pecadores. Pero gracias a Dios en el tiempo que vivimos, ¿verdad?, de que ya Jesucristo vino y que por medio de su gracia ahora nosotros somos redimidos. Gloria a Dios. Santo tú eres. Dice, por tanto la Biblia enseña de que solo, dice, la sangre puede redimir el pecado. Hebreos 9:22. Eso lo pudimos ver, ¿verdad?, desde un principio, como dije, cuando estaban en el huerto del Edén. Cuando ellos pecaron, era necesario de que ese pecado no fue quitado. Dice, fue cubierto. Por eso es que en la ley el pecado era cubierto y era necesario hacerlo una vez al año. Pero cuando eso pasó, Jesucristo hizo el sacrificio y lo hizo de una vez para siempre. O sea que nosotros ya no vivimos por medio de la ley. Ahora nosotros vivimos por la gracia. Por la gracia de que Jesucristo pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Siendo, como dice, ¿verdad?, siendo Él sin pecado, Él se hizo pecador por nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo tú eres. Dice, resulta maravilloso comprender, dice, que la salvación es obra de Dios. Con esto concuerda, dice, que al encontrar Melquisedec, dice, con Abraham, el rey de Salem, dice, bendijo al patriarca. Podemos ver, ¿verdad?, que siendo como dijimos, ¿verdad?, Abraham el que había tenido el llamado, pero en vez de Abraham bendecir a Melquisedec, Melquisedec bendijo a Abraham, ¿verdad? Podemos ver ahí la gran diferencia de que supuestamente el mayor siempre bendice al menor. Entonces podemos ver allí de que el mayor es Melquisedec. Gloria a Dios. Santo tú eres. Bendecido sea tu santo nombre. No fue Abraham, dice, quien se encontró, dice, con aquel rey. Podemos ver ahí entre la diferencia de lo que nos dice, ¿verdad?, la introducción, de que no fue, dice, Abraham el que salió al encuentro de Melquisedec. Fue al contrario, Melquisedec salió, dice, a recibir a Abraham. Y eso lo vemos también, ¿verdad?, en la parábola del hijo pródigo. Cuando vemos de que el hijo viene, ¿verdad?, viene del mundo porque se había apartado. ¿Quién fue el que salió a encontrar al hijo? Fue el padre el que salió a encontrar al hijo. Gloria a Dios, porque sabemos, ¿verdad?, cuando una oveja es perdida, siempre se va a preocupar el Señor por tratar de traer a esa oveja perdida al redil. Gloria a Dios. Santo tú eres. Al hallarlo, dice, y darle pan y vino. Cuando él lo halló, dice que le dio pan y vino. El pan y vino aquí representa algo que se hizo nuevamente cuando Jesucristo estuvo sobre la tierra. En la última cena dice de que ellos comieron pan y vino. ¿Qué es lo que el pan representa? El pan representa el quebrantamiento de Cristo y el vino representa la sangre que iba a ser derramada en la cruz del Calvario. Me llamaba bastante la atención porque dice que a los judíos, dice que cada vez que ellos partían un pan, ellos nunca usaban un cuchillo para partirlo.
siempre lo hacían con la mano, porque cuando usaban un cuchillo, eso era algo de, o sea que no era contra la ley de ellos, sino que era el quebrantamiento del pan que era Jesucristo. Por eso es que ellos nunca usaban un cuchillo cuando ellos partían un pan. Y hay veces uno ve todas esas cosas y uno dice, pero ¿por qué ellos hacen eso? Pero según la tradición era por el quebrantamiento que iba a tener Jesucristo en un futuro. Gloria a Dios. Bendecido sea tu nombre. Gloria a Dios. Bueno tú eres. Bueno, yo creo que el tiempo avanza muy ligero y yo creo que vamos a entrar a los versículos en esta noche. Gloria a Dios, santo tú eres. Así para que podamos avanzar, ¿verdad? Lo más que podamos. Sabemos que el tiempo es corto y hay que aprovecharlo. Gloria a Dios, santo tú eres. Y vamos a empezar aquí con el hermano Daniel Rodríguez para que nos dé una breve introducción acerca de lo que estamos hablando. Gloria a Dios. Y de los primeros 2 versículos, que es el 1 y el 2, capítulo 1, versículos 1 y 2. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que subió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y el enemigo, a quien asimismo dio Abraham los bienes con el pueblo, a quien no recibió primeramente el rey de Judea, también rey de Salem, que
estos son clases de sacerdocio. El sacerdocio de un Melquisedec y el sacerdocio levítico según Aarón. Ahora dice que ellos tuvieron una revelación por allá, los primeros líderes que tuvieron los jamones, los Dios mismo, los más que eran. Y dijo que Juan el Bautista se reveló y demostró que ellos eran parte de ese sacerdocio de Melquisedec. Pero años después, ellos encontraron que Dios mismo con esta revelación que se les presentaron los apóstoles y entonces ellos escogieron el sacerdote Aarón. Y entonces ellos pues con experiencia en ese aspecto, ¿verdad? Gloria a Dios. En el versículo que dice aquí, ¿verdad? Que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota y los reyes convertidos. Ahora, hay algo interesante ver aquí, que cuando el rey de Sodoma se presenta delante de Abraham, él le dice, mira, coge todo el botín, pero me das todos los jóvenes que vienen aquí, los jóvenes y las jóvenes, y tú te llevas el botín y tú le das todo el resto de los más que hacían esclavos, tú te llevas todo. Y entonces le dijo a Abraham, yo no quiero ni los jóvenes ni las jóvenes ni ninguna parte del botín, porque para que después andes hablando que tú hiciste rico a Abraham. ¿Verdad? Entonces, pero vemos aquí un poco más abajo, ¿verdad? De esto del diezmo, bendecido del Señor, donde dice que Abraham le dio los diezmos de todo, que su nombre significa primeramente rey de justicia. Ahora, el punto es que el botín que ellos trajeron, digo, solamente lo que hemos comido, ahí está en el libro, en el libro Génesis, que se puede leer, ¿verdad? En el capítulo 14, todo lo que hemos comido, eso es lo único que nos vamos a llevar. Ahora, y los demás que vuelvan conmigo, pues si ellos quieren, pues darle una parte a ellos, pero a mí, yo no quiero absolutamente nada de todo lo que recogimos, porque para eso era que ellos hacían la batalla. La guerra que se hacía era mayormente para eso, para coger esclavos y para coger el botín, ¿verdad? De lo que ellos miraban más valioso de lo que tenían las otras personas. Gloria a Dios. O sea que, según como dice el 1 Samuel capítulo 8, usted lo puede leer también cuando los israelitas no tenían rey. Anteriormente, el diezmo era que ahora en la actualidad nosotros le pagamos a la nación de lo que nosotros trabajamos. O sea, de lo que el servicio de rentas internas que pagamos aquí. Anteriormente ese diezmo era, se dice ahí, que cuando ustedes tienen rey, ustedes van a tener que pagar esa décima parte, se la van a tener que entregar a los reyes. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Y por último, dice el significado del nombre de Melquisedec, ¿verdad? El rey de justicia y también el rey de Salem, ¿verdad? O sea, Salem, cuando usted mira esta palabra, ¿verdad? Como se menciona, ¿verdad? Es de Jerusalén, eso es, ¿verdad? Lo que se dice en otro idioma, Jerusalén, o sea, Jerusalén, o sea, que el Sulum es Salón. Gloria a Dios, Salón, o como dice aquí, rey de paz. Gloria a Dios. Por último, ¿verdad? Gloria a Dios. Para concluir en este versículo, dice, cada creyente, hablando del tiempo, tiene que aprender a honrar al Señor con su bien. Gloria a Dios. Melquisedec, ¿verdad? También que Abraham dio de la parte del botín a Melquisedec. O sea que actuó, como dice la Biblia, como un hombre justo, un hombre de mucho coraje. Dios le bendiga. Amén. ¿Verdad que bueno es el Señor? Me llama bastante la atención acerca de lo que el hermano Daniel dice. Cuando cuando Abraham regresó, dice, de vencer a esos reyes,
dice que el rey de Sodoma lo estaba esperando y como él dice, le dijo de que le diera a toda la gente de él y que se quedara con todo el botín. Pero me llama bastante la atención porque cuando dice él eso, porque el cristiano, lo vamos a poner en la parte de nosotros, el cristiano no puede estar haciendo negocios ilícitos con el mundo. O sea que ahí Sodoma lo que está representando es el mundo. Por eso es que Abraham no quiso aceptar nada de él. Dice que él fue y le dio el diezmo, dice, a Melquisedec. Pero del rey de Sodoma él no quiso aceptar nada. Por lo mismo, como dice el hermano Daniel, para que en un futuro no digas de que me hice rico por todo lo que tú me diste. No, cuando nosotros confiamos en el Señor va a proveer lo que nosotros necesitamos. Cuando nosotros creemos en el Señor, sabemos de que Él no nos va a dejar solos. Él ha prometido estar con nosotros y Él nos va a bendecir, Él nos va a suplir todo lo que nosotros necesitamos. Solo que tenemos que confiar en Él. Muchas veces nosotros decimos confiar en Él, pero cuando estamos en necesidad, decimos, el Señor se olvidó de nosotros. No. O sea que el Señor siempre suple a lo que nosotros necesitamos. Y hermana Norma, léame Isaías 32:1. Porque aquí vemos, ¿verdad?, de que dice que era el rey de Salem. Me llama bastante la atención porque dice que cuando hay justicia en un lugar, pues todo va a caminar bien, gloria a Dios, ¿verdad? Para ser un rey justo, dice que en ese lugar no va a haber ningún problema, todo va a estar en tranquilidad. Pero para eso tenemos que tener justicia, no podemos tener preferencia entre uno y el otro. Cuando nosotros decimos justicia, es de que debemos de ver a todos por igual. Gloria a Dios, santo tú eres, bendecido sea tu nombre. Gloria a Dios. A Isaías 32:1. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. ¿Qué nos puede decir? Ahí podemos ver, ¿verdad?, de que para qué Jehová puso rey, ¿verdad? Puso un rey para que gobernara con justicia. O sea que donde hay justicia siempre va a haber paz. Gloria a Dios. Y eso es lo que ¿verdad?, lo que tipifica a Melquisedec. Dice que es rey de justicia y rey de paz. Y acerca de lo del diezmo, también en Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová, dice, con todos tus bienes y con las primicias, dice, de todos tus frutos. O sea que desde un principio eso fue establecido acerca del diezmo. Lo único que muchas veces la gente piensa de que eso fue para el tiempo de la ley, ahora no tenemos necesidad de diezmar. Pero si nosotros somos tal vez un poco más razonables, sabemos de, bueno, mi pensar, esta es una idea mía, yo digo de que cuando nosotros diezmamos es porque tenemos un local y en un local hay que pagar biles. Si nosotros no pagamos un diezmo, ¿cómo se va a pagar un local? Gloria a Dios, ¿verdad? Pero sin embargo, como dicen, si las taxas las aumentan en nuestra casa, nosotros con mucho gusto pagamos 2 o 3% más encima. ¿Y qué nosotros vamos a hacer? Nada. Pero cuando pagamos un diezmo, y si es para Dios, primeramente renegamos. Cuando nosotros estamos dando ya de lo que Él nos ha dado. Gloria a Dios, porque Él no nos está pidiendo nada que no nos haya dado. Rey, Melquisedec y Job son iguales. Los dos no eran de pueblo, los dos eran, y tú sabes lo que dice la Biblia de Job, como Dios lo tenía en alto. Así Dios tiene a nosotros en alto ahora. Nosotros, por eso fue que a través de todo eso seguía estando también con los gentiles. Pero de otra manera, pero sí Dios los bendecía. Y nosotros ahora somos bendecidos, pero el proceso sigue. La cosa es que como Cristo vino y ellos los que estaban ahí lo conocían, dicen que hay profetas de su propia tierra. Es como si yo ahora te digo que ¿sabes? Tú me conoces a mí, que yo soy el Mesías. No había Mesías en ese tiempo, ¿verdad? Y hago un milagro y todo, pues no van a creer, porque ya ellos están esperando quién era otro. No esperaban como Jesús dice, como Él vino en un asno. Ellos no esperaban a Él venir montado en un asno. ¿Viste? De la forma humilde que vino, ellos esperaban que viniera a
destruir, a matar y con una tropa y limitada. tomar gobierno de la tierra completa, pero eso no era, Dios lo hizo para mostrar al mundo, no es por espada, por su espíritu, dice él. Entonces estamos nosotros aquí porque el Espíritu Santo lo atrae a nosotros. Y eso está hablando de que diezmamos, es parte de ser salvo. ¿Sabes? Y diezmo sería lo primero, ¿verdad? Que uno debiera tratando de dar, porque la iglesia, como dice, necesita. Como dice, la iglesia no. Yo estaba viendo un mensaje que el hermano Miguel Santo puso, y el hermano dice, ¿por qué razón hay tanta actividad en la iglesia y todo esto? Que la iglesia es para oración, la casa de Dios es para oración, es porque nadie diezma. Entonces, hay que hacer actividades para que recuperar el fondo que debería estar ya, ¿viste? Si fuera todo el mundo diezmar. Entonces, por eso que el hermano decía así el mensaje, y eso me chocó a mí, ese mensaje que el hermano Miguel puso por Facebook. O sea que esa es la confianza que nosotros debemos de tener en el Señor, ¿verdad? Señor. Así como la tuvo Abraham cuando el Señor le habló, le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Él no preguntó para dónde me llevas. Él obedientemente, él obedeció la voz del Señor y salió, ¿verdad? Y diga, hermano. Gloria a Dios. Hermano Johnny, Hebreos 7, 3 y 4. Gloria a Dios. Bueno tú eres, Señor. Gloria a Jesús. Sin padre, sin madre, ni genealogía, ni tiene principios de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era a quien aún habrá el padre, el patriarca, dio el diezmo del botín. Amén. ¿Qué nos puede decir al respecto? Hay mucho que decir acerca de eso, hermano Johnny. Gloria a Dios, santo tú eres. Dice, sin padre, porque como dijimos desde el principio, ¿verdad? Este hombre no se ve que sale con una genealogía de dónde viene o para dónde va. Dice, sin padre y sin madre, sin genealogía. O sea que no podemos encontrar nada más acerca que nos diga de dónde él viene, para dónde él fue. Solo vemos en el esquema que aparece en esas dos escrituras y luego desaparece nuevamente. Gloria a Dios. Bendecido sea tu nombre. Dice que tiene principio, dice, de días, dice, ni fin de vida, sino que hecho, dice, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Gloria a Dios. Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura, dice, y en su muslo tiene, dice, escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que podemos ver de que aquí está hablando de Jesucristo, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, gloria a Dios, 19:16, que dice que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, después de que él resucitó, pues, y pasó a morar con el Padre. Gloria a Dios. Podemos ver de que todo fue entregado en las manos de él. Dice que se encuentra a la diestra. O sea, no se encuentra a la derecha ni a la izquierda, a la diestra. O sea, se encuentra sentado donde está el Padre. Gloria a Dios. Porque todo lo que era del Padre le pasó a él. Gloria a Dios. Bueno, tú eres. Está a la diestra del poder de Dios. Amén. Sabe que el único con un cuerpo está allá ahora mismo es Jesús. Con Está un sentado, cuerpo está glorificado. sentado en el trono con Jehová, porque no hay otro cuerpo allí. En Jehová está junto, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y él está intercediendo a la diestra del poder de Dios. Sabe que él es la autoridad. Él es la autoridad. Él está junto al Padre, dice, con un cuerpo glorificado. Porque vaya, lo que nosotros podemos ver y entender en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De que se hablaba nada más, dice, de un Dios invisible. O sea, un Dios que nadie veía. Por eso es que la gente empezó a menguar, porque ellos querían ver a alguien
¿verdad? Pero Jehová tenía un plan para eso, pues era enviar a su Hijo encarnado. ¿Para qué? Para mostrarse Él mismo y decirles, aquí está, este soy yo, aquel Dios que estaba, que no veían, ahora tengo un cuerpo, ahora estoy aquí, ahora creen en mí. Pero ni aún así creyeron en Él. Pero los planes de Dios, ¿verdad? Él sabe lo que hace. Porque si el pueblo no lo hubiera despreciado, ¿qué hubiera sido de nosotros? Dice que porque el pueblo lo despreció, ahí es donde nosotros entramos, dice, en esa etapa, gloria a Dios, en la etapa de la gracia, cuando empezó la iglesia. Ahora la iglesia, ¿quiénes somos? Somos nosotros, gloria a Dios. Pero Dios siempre tiene un plan, ¿verdad? Para todo, ¿verdad? Nada lo va a tomar por sorpresa. Gloria a Dios, santo tú eres. Bendecido sea tu nombre, gloria a Dios. Moisés, Hebreos 7, 22 y 23. Gloria a Dios, bueno tú eres. Mi alma te bendice y te alaba, santo tú eres, Señor. Amén. Dice, por tanto Jesús, hecho fiador en un mejor pacto, y a los otros sacerdotes llegaron a ser mucho, debido a que por la muerte no podían continuar. Amén. Primeramente, esta clase es muy linda. Estoy aprendiendo mucho. He aprendido varias cosas que no sabía. Y está muy linda. Quería añadir algo antes de entrar en el comentario acerca del tiempo también. Y yo creo que el tiempo es una bendición que nosotros podamos participar, primeramente porque la salvación que el Señor Jesucristo nos dio no tiene ningún precio y nosotros no tenemos primeramente con qué pagarle. También tú mencionaste que los gastos operativos de la iglesia y la administración de la iglesia también se conlleva un gasto. Yo creo que también tenemos que tener eso, tenemos que ser conscientes de eso en nuestro tiempo y nuestra ofrenda. Y lo otro es también cuando nosotros estábamos en el mundo, nosotros gastábamos mucho dinero en muchas cosas, en el pecado. Muchas veces cuando nosotros aceptamos al Señor, nuestra mentalidad cambia y nos ponemos más tacaños, pero en el mundo no teníamos medidas para hacer las cosas, los desenfrenos y todo eso. Por aquí Dios nos da nueva vida, nos bendice. Muchas veces no queremos diezmar como se debe. Amén. Aquí dice, por tanto, Jesús hecho fiador de un mejor pacto. Jesús, pues sabemos que fue ese regalo de Dios que nos dio para fiarnos y darnos el mejor pacto. Cuando vino en la cruz del Calvario, se rompió el velo y ahí fue hecho el sumo sacerdote. Dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Ahí vemos el limitante de nosotros como seres humanos, seres mortales, que somos. No tenemos la capacidad que nuestro Señor Jesucristo, que Dios. Siempre nosotros vamos a estar limitados en cuanto a nuestro servicio a Dios, pero sabemos que Jesús venció la muerte y una vez que venció la muerte, rompió el velo y hizo ese sacrificio. Antes se hacía sacrificio con el cordero puro, pero cuando Jesucristo, que representaba ese sacrificio, fue el sacrificio máximo, y de ahí de una vez por todas pues hace ese sacrificio que no cubre el pecado, sino que elimina el pecado y nos da acceso para la vida. Amén. Sí, es bien interesante, ¿verdad? Ver ahí cómo empieza, ¿verdad? Ahí ese versículo, gloria a Dios. Santo tú eres. Dice, gloria a Dios, santo tú eres. Dice, por tanto, Jesús dice, es hecho fiador de un mejor pacto, así como explicaba Moisés, pues ese pacto era nada más, solo era algo provisional, algo que tenía que estarse haciendo cada vez. Hermano Cruz Gutiérrez, léame Hebreos 9, 25 y 26. Es bien interesante, ¿verdad? Porque esta escritura, podemos ver que el libro de Hebreos es un libro de que no, ¿cómo se llama?
no tiene un escritor, gloria a Dios. Muchos lo acumulan que dicen que fue tal vez Pablo el que lo escribió, otros dicen que pudo haber sido Lucas, pero el que haya sido nos está dando un ejemplo grande acerca de lo que es del sacerdocio, ¿verdad? Tanto humano como divino, gloria a Dios. Santo tú eres. Amén. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Amén. Vamos a leer hermanos 25 26, ¿verdad? Sí. Fue 24. Fue 24. No, pero está leyendo Hebreos 9. Ok. Gloria a Dios, santo tú eres. El verso 25 y 26. Capítulo 9. Sí, del capítulo 9, 25 y 26. Gloria a Dios, santo tú eres. De que aquí nos está hablando acerca de lo mismo del sacerdocio, de que había que estar cambiando cada vez. Gloria a Dios, santo tú eres. 9, 25, 26. Dice aquí la palabra del Señor. No el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. 25 ¿no? Sí, Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar en medio del pecado. Aleluya. ¿qué nos puede decir al respecto, hermano Cruz? Siga ahí. Gloria a Dios, bueno tú eres. Fíjense que es bien interesante, dice, por tanto Jesús dice, es fiador. No sé si alguien tiene una definición de lo que es un fiador. ¿Alguien tiene una definición de lo que es un fiador? Prestamista, como prestar. Por ejemplo, cuando tú eres arrestado y te ponen cargos, tienes que buscar una persona que te fíe, que preste lo que están pidiendo para tú estar libre bajo palabra. Amén. Sí, También yo, buscar aquí personas que responden por otra en el caso esta no cumpla la obligación de pago que contrata. Eso se ve mucho cuando dice, él me fió, él pagó por mí. ajá. Y como dice el varón aquí también, el precio. Pero bueno, eso lo tomamos literalmente, pero si lo tomamos espiritualmente, podemos ver de que nosotros también teníamos una deuda grande, que era a causa del pecado. Por eso es que dice que Él es el fiador, o sea, Él es el que se está responsabilizando por pagar nuestros pecados. Ahora, Él está a la diestra del Padre intercediendo, diciendo, yo ya pagué por lo que Él hizo. O sea que ya el enemigo ya no nos puede estarnos atacando diciendo, Él pecó en este día. Sí, pero Jesucristo está ahí para interceder porque es el fiador y dice, yo ya pagué por el pecado de Él. Yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario por Él. Y por eso podemos ver de que la salvación, ¿verdad? Ya, ¿cómo se llama? Dios la pagó. Ya el enemigo, sabemos que el enemigo ha sido condenado y ha sido vencido en la cruz del Calvario. Porque cuando Jesús murió y resucitó al tercer día, venció a la muerte, gloria a Dios, venció al pecado. Ahora lo único que falta es nada más que sea condenado, gloria a Dios. O sea, ya el Satanás ha sido, ya ha sido enjuiciado, gloria a Dios. Ahora lo único que él está esperando, dice, a que sea enjuiciado, que eso es lo que nosotros estamos esperando, ¿verdad? De que un día el Señor pueda venir por su iglesia para que continúe ese proceso y pueda pagar Él por lo que Él ha hecho, gloria a Dios. Santo tú eres, bendecido sea tu nombre. Dice, y los otros sacerdotes, dice, llegaron, dice, a ser, dice, muchos, debido a que por la muerte, dice,
no podían continuar, ¿verdad? Eso es el mismo, como decíamos al principio, de que ese era el trabajo del sacerdote, pero debido a la humanidad pues tenía que morir y era necesario que otro tomara su puesto. Gloria a Dios. Santo tú eres. Hermana Reina, 7:25. Gloria a Dios. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por él. ¿Qué nos puede decir? Dice, por lo cual puede también salvar, dice, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, dice, para interceder por ellos. Como dijimos, ¿verdad? Por lo cual puede también, dice, salvar perpetuamente. O sea, este sacerdote que nosotros tenemos, este nos puede, nos ha redimido del pecado. Nos puede, dice, gloria a Dios, interceder por nosotros, gloria a Dios, dice, perpetuamente. O sea, para siempre. Porque él hizo ese sacrificio de una vez, dice, y para siempre. A los que por él, dice, se acercan a Dios. O sea que nosotros sabemos de que nosotros no nos podemos acercar a Dios directamente. Debemos de ir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Ningún hombre se podía presentarse ante Dios. Tenía que llegar al sacerdote para que el sacerdote hiciera el sacrificio por él. Pero ya nuestro sumo sacerdote hizo el sacrificio por nosotros. Ahora dice, la cortina del templo fue rasgada de arriba a abajo, dice, y tenemos, dice, acceso para con el Padre. Gloria a Dios. Siempre, ¿verdad? Por medio del que hizo el sacrificio, Jesucristo. Bendecido sea tu nombre. Dice, viviendo siempre, dice, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Gloria a Dios. O sea que nosotros debemos de tener esa confianza de que tenemos un abogado que está a la diestra del Padre, que no importando que nosotros pequemos, Él va a interceder por nosotros. Es bien claro saber también de que nosotros muchas veces cometemos pecados, pero los pecados que Él nos lo perdona es cuando nosotros tal vez lo hacemos y no lo sabemos. Pero cuando nosotros cometemos pecado sabiendo de que estamos haciendo mal, la palabra es bien clara. Dice que cuando nosotros cometemos pecado, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Y cuando nosotros pisoteamos la sangre de Cristo, dice que no queda ya, dice, otro sacrificio más que hacer. ¿Por qué? Porque Él hizo un sacrificio para siempre. O sea que cualquiera que pasa por la sangre de Cristo, ya no hay otro. Solo hay un solo sacrificio, una sangre que fue derramada en la cruz y no va a haber otro. Gloria a Dios. Santo tú eres. Bendecido sea tu santo nombre. Mi alma te bendice y te alaba. Hermano Juan, el 26. Gloria a Dios. Santo tú eres. 7:26. Hebreos 7:26. No convenía santo, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hechos más sublimes que los cielos. Dice, Gloria a Dios. la pureza de Cristo es una garantía que tenemos respecto a su sacerdocio, a la tienda de Dios. Miremos, el versículo 26 habla a nuestro favor al dejar claro cómo nos conviene nuestro sumo sacerdote. Otra vez se establece la supremacía moral de Cristo con respecto a los sacerdotes bajo la ley. Ninguno de aquellos eran perfectos, pero Cristo es el único que nunca hizo maldad. Él es el santo de Dios. Isaías 53:9, Marcos 24. Por tanto, satisface todas las necesidades del hombre pecador, de todos los males que quejan al hombre. No hay ninguno más horrible que el pecado. Ahora Cristo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. A Señor, aleluya. Tenía que venir un
un sacerdote perfecto, y no podía ser de aquí de la tierra, porque la palabra dice cuando todos pecaron, instituye la gloria de Dios. Tenía que venir de arriba, y él fue Dios mismo en su Hijo, que vino a reconciliar al mundo del pecado. Los sacerdotes, como estábamos hablando al principio, pues venía uno, moría, y entonces se levantaba otro. Alabamos al Señor, el sumo sacerdote, ¿verdad? Sumo sacerdote, que era el que entraba a expiar. Primero él tenía que expiarse sus pecados, primeramente él, pues entonces él entraba al aposento alto para expiar el pecado del pueblo. Pero este vino por una vez para siempre para expiarnos los pecados a nosotros, y tenía que ser perfecto. ¿Por qué razón? Como dijo el hermano, cuando Cristo murió, el velo se rasgó de arriba a abajo, y allí, ¿verdad?, nos dio acceso. ¿A qué nos dio acceso? A que nosotros ahora podemos ir directamente al Cristo de la gloria, al Padre, por medio de Cristo, porque Él pagó, aleluya, el precio del pecado del ser humano. Ahora, es todo aquel que necesita lo que ve el Señor, porque aquel que está pecando y no quiere lo que ve el Señor, pues va a ser iniciado. Pero nosotros que hemos venido ahora, nosotros, como está hablando el maestro, ahora cuando nosotros vinimos a Él nos perdonó nuestra falta, nuestros pecados, y ahora somos hijos de Dios. Nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes, vamos a darle la diferencia. Quiere decir que tenía que ser un sacerdote, un sumo sacerdote perfecto, separado, aleluya, que tenía que decir de arriba, porque ningún hombre podía hacer sacrificio que hizo Jesucristo, y ningún hombre podía morir por el pecado del otro hombre. Ahora, como dije anteriormente, y hay sacerdotes, ¿verdad? Están los sacerdotes católicos, y se confiesan, ¿verdad? El hombre va y se confiesa con este hombre, pero él necesita confesar, él necesita arrepentirse también y convertirse a Cristo, ¿verdad? ¿Cómo es posible que vaya a una persona, pero es la ignorancia que hay en las religiones, que esta gente va y se confiesa con un hombre pecador, igual que él, porque no tienen conocimiento? Pero ¿qué sucede cuando vienen a Cristo? Se dan de cuenta la ignorancia que hicieron, ¿verdad que sí? ¿Cuántos cristianos, verdad, que ahora son cristianos, se confesaron con aquel hombre, ¿verdad? Que es un hombre igual que tú, que yo? Pero ahora, a donde nos confesamos es a quién, al Padre por medio de Cristo, porque ahora vino uno perfecto, como sacerdote, que es sacerdote para siempre, como el tipo de Cristo. Ahora no tenemos que ir a ningún lugar, sino que ir directamente al Padre por medio de Cristo, ¿verdad? Y por eso tiene que ser una persona, como tiene que bajar de arriba, un sumo sacerdote perfecto, ¿verdad? Para entonces morir a cruz Calvario, para que por medio de ese sacrificio que ha hecho, ahora nosotros somos redimidos por su sangre, y está ahora a la vista del Padre abogando por nosotros. Amén. Gloria a Dios, bueno es el Señor. Dice, porque el sumo sacerdote, dice, nos convenía. Me llama bastante la atención porque, verdad, aquí en el escritor nos dice de que Él es santo. Y yo veía y decía yo, ¿cuántos santos sabremos en realidad en la iglesia? Pero cuando leía esto, digo yo estoy muy lejos de estar en esa parte aún. Gloria a Dios, porque aquí en el escritor dice, en el idioma griego, dice, el término santo, dice, identifica, dice, a una persona que cumple, dice, todas las obligaciones, dice, divinas, tanto, dice, en su carácter como en su labor. O sea que vaya, nosotros podemos ver de que eso era lo que sucedía también en el Antiguo Testamento cuando estaban bajo la ley. Dice que cuando ellos cumplían tal vez una parte de la ley, pero si quebrantaban una, dice, las quebrantaban todas. Pero aquí nos está dando una definición de lo que es ser santo. Dice que debe de cumplir con todas. Gloria a Dios. Y yo sé que estamos en un proceso, ¿verdad?, para ser santos. Pero ese proceso
se va a cumplir hasta que Cristo venga. Gloria a Dios. Dice, porque la palabra dice de que seremos perfeccionados, dice, hasta la venida de ¿cuándo? De Cristo. Gloria a Dios. Santo tú eres. Dice, Él es inocente, o sea, está libre, dice, de toda malicia y engaño. Igualmente, Él es sin mancha, dice, que equivale, dice, a una conducta intachable, sin impureza ni contaminación moral. Gloria a Dios. O sea, él tenía una mente limpia, ¿verdad? Por eso es que el apóstol Pablo siempre nos dice de que nosotros debemos de tener, dice, la mente de Cristo. Gloria a Dios. Por eso es que en el tiempo antiguo, cuando se hacía este sacrificio, dice que el sacrificio tenía que ser con un animal, dice que tenía que ser perfecto, sin mancha. O sea que no podía ser algo que tuviera defecto. Gloria a Dios. O sea que nosotros debemos de entender de que para Dios siempre debe de ser lo mejor, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice, el escritor añade, dice, que Cristo, dice, es apartado de los pecadores. Dice, con ello, dice, entendemos que se identifica, dice, con los pecadores, porque sabemos de que Él, ¿a qué vino? Él vino a salvar al pecador. Él no ama al pecado, pero sí nos está ofreciendo, ¿verdad?, una salvación, porque Él se hizo pecado por cada uno de nosotros. O sea que Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. ¿Quién va a pagar mi precio? O como dijimos, un deudor. ¿Quién va a querer ser deudor mío y pagar algo que yo debo? Yo creo que a nadie le gustaría ser un deudor, porque sabe de que de la manera como está el mundo, ¿verdad? O sea, tanta irresponsabilidad que hay, que tal vez gente usa deudores y no pagan. Entonces al que le toca pagar es al que está allí, que escribió ahí, ¿verdad?, que iba a ser el deudor. La Biblia dice que no es por obra natural y se gobierna, porque Él pagó todo ya. Nosotros hacemos obra porque somos salvos. El Espíritu Santo nos da a entender de que Él salvo hace todo lo que la Biblia dice. Entonces, no somos perfectos, pero Él perfecciona nuestro paso. Nadie se tiene que sentir mal porque no son perfectos. Porque dice, si hay alguien que dice que es perfecto, miente. El que dice que no ha pecado, miente, dice la Biblia. Porque la perfección viene completa cuando Dios transforma este cuerpo a ser perfecto. Mientras tenemos la carne no hay perfección completa. Hasta que Dios, ¿qué?, le dé un cuerpo glorificado a nosotros. Ahí que viene, dice la Biblia, que viene la perfección a nuestra vida. Para adelante, no para adelante. Cada día no es igual. La palabra es clara, ¿verdad? Como dicen, todos somos pecadores. Lo único que nosotros somos pecadores arrepentidos porque tenemos quien intercede por nosotros, ¿verdad? Esa es la ventaja que nosotros tenemos, de que reconocemos de que somos pecadores, porque esa es la parte principal, reconocer que somos pecadores. Cuando nosotros decimos que no somos pecadores, estamos diciendo, yo no necesito de Cristo. O sea, reconocer es asumir de que necesitamos de Cristo en todo tiempo, porque a cada momento nosotros pecamos. Gloria a Dios. Bueno tú eres. Dice, Él subió, dice, por encima, dice, de todos los cielos, para llenar, dice, todo, para llenar todo. Gloria a Dios. Bueno tú eres. Bendecido sea tu nombre. Santo tú eres. El que no tiene, por tanto, sumo sacerdote nos convenía, dice, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, dice, y hecho más sublime que los cielos. Mientras yo buscaba esa palabra de sublime, me llamaba la atención porque aquí en la iglesia se canta un corito acerca de eso, que dice que Él es sublime. Sublime es que dice que está, dice, sobre todo. O sea que él es sublime, de que Él no solo pasó el primer cielo, pasó el segundo y ahora se encuentra, dice, en el tercer cielo. O sea, Él atravesó todo, está completo. Gloria a Dios. Santo tú eres. Mi alma te bendice y te alaba. Gloria a Dios. Hermana Joana, el último, que es el número 28, 728. No, 727. Gloria a Dios. Que no tiene necesidad
ahí nomás. ¿Qué nos puede decir? Mucho, ¿verdad? Gloria a Dios, santo tú eres. Bendecido sea tu santo nombre, gloria a Dios. Dice que no tiene necesidad cada día. O sea que Él no tiene necesidad, lo que tenemos necesidad somos nosotros de Él. Gloria a Dios. Él es perfecto, nosotros somos imperfectos, nosotros somos pecadores, nosotros somos los que nos debemos de acercar a Él a todo tiempo. Gloria a Dios. Dice, como aquellos sumos sacerdotes, dice, de ofrecer primero, dice, sacrificio por sus propios pecados. Como dijimos al principio, ellos ofrecían un sacrificio por ellos mismos. Pero en esto podemos ver de que la diferencia está de que Él no ofreció ningún sacrificio, sino que el sacrificio fue Él mismo. Porque era necesario de que Él hiciera eso. Era necesario de que fuera un cordero sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Podemos ver que en Él, como dice la Escritura, que no había ninguna maldad. Gloria a Dios. Y luego dice, por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez, dice, para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea, podemos ver de que el sacrificio no fue un cordero, sino que Él era el cordero. Ese cordero, ¿verdad? De que era perfecto, sin mancha y sin arruga. Gloria a Dios, santo tú eres. Vamos a ver quién más. Hermano Erwin, léame el 7:28. Hebreos, capítulo 7, versículo 28. ¿Qué nos puede decir? Es así como dice mi hermano Daniel siempre, y este es el jaque mate, dice, de la clase, gloria a Dios, dice, porque la ley, dice, constituye sumos sacerdotes, dice, a débiles hombres. O sea, podemos ver de que nosotros pues somos hombres pecadores. Nosotros sabemos que la descendencia de Cristo pues era divina, gloria a Dios, santo tú eres. Dice, pero la palabra del juramento, dice, posterior a la ley, dice, al Hijo, hecho perfecto, dice, ¿y para cuándo? Para siempre. O sea que nosotros sabemos de que ahora ya no es necesario hacer ningún otro sacrificio. El sacrificio lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros entendemos y comprendemos de que Él hizo ese sacrificio, nosotros debemos de darle todo el tiempo, ¿verdad? Toda alabanza. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos de lo que Él ha hecho por nosotros. Nosotros siendo pecadores, Él dijo, no se preocupen, yo pago por ustedes. Ahora, de la cuenta de nosotros corre de ahora en adelante, de que sabiendo de que ya nosotros ya nuestros pecados están pagados, o sea, como dice, estamos borrón y cuenta nueva. De hoy en adelante somos responsables de lo que nosotros hacemos, gloria a Dios. Por eso es que la palabra es clara, dice que cuando nosotros no le hablamos a alguien que no conozca de Cristo, dice, esa sangre va a caer sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos dejando que esa alma se pierda. Pero si nosotros le hablamos a esa persona, a ese inconverso que no sabe acerca de Dios y él lo rechaza, dice que nosotros hemos librado la sangre de esa persona y ya la sangre ya no va a caer sobre nosotros, sino que va a caer sobre la persona. Gloria a Dios. O sea, nosotros debemos de hacer nuestra parte. Nosotros debemos cumplir nuestro compromiso, porque tenemos un compromiso con Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Primeramente, agradecidos por lo que Él nos ha dado, por lo que Él hizo por nosotros, y siempre, ¿verdad? Como decimos, dar gracia, lo que por gracia hemos recibido. Gloria a Dios, santo tú eres. Y para cerrar, gloria a Dios, santo tú eres. Gloria a Dios. Vamos a leer el Hebreos 2:10. Gloria a Dios, santo tú eres. Gloria a Dios, bueno tú eres. Gloria a Dios. Hebreos 2:10. Pongámonos de pies, leemos esta escritura y con esto cerramos. Gloria a Dios, santo tú eres.
Gloria a Dios. Leámoslo todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque convenía a aquel por cuya causa todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones, dice, al autor de la salvación de ellos, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Hasta aquí mi parte y que el Señor los bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga al hermano Mauricio y Dios continúe bendiciendo a los hermanos que están en Facebook Live. Es un placer haberlos tenido en May esta noche, una clase bien bonita. Le doy gracias a cada hermano por estar aquí esta noche, un sacrificio bien bonito que han hecho hoy por estar presente. La clase de Melquisedec, tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Continuamos con el tipo de Cristo. La próxima lección es el sacrificio de Isaac de tipo de Cristo. Me gusta esto, mi sustituto. Esa va a ser la próxima lección 4. Repito, el sacrificio de Isaac, tipo de Cristo, mi sustituto. Se encuentra la lección en Génesis 22, del capítulo 22, Génesis 22 del 1 al 13. Eso va a ser la próxima lección. Y vamos a tener copias de la lección para la próxima clase. Le voy a pedir a la hermana Rosa que pase por aquí para que dé el reporte de esta noche. Y subió la asistencia hoy un poquito. Gracias a cada hermano por estar aquí presente esta noche, que nos ha ayudado a subir la asistencia.